En el principio, creó Dios los cielos y la tierra. El libro de Génesis es el primer relato que hace el hombre del mundo que conocemos. ¿Ha sido creado el mundo hace unos 5.000 años por iniciativa divina? ¿O ha ido desarrollándose durante millones y millones de años? ¿Habrá sido este el sitio del huerto de Edén, entre el Jordán y Beit Shean? ¿O estaba entre el Tigris y el Éufrates? ¿Habrá existido realmente? La Biblia, esa única encarnación de la verdad universal, fuente de las 3 mayores religiones, ha sido escrita aquí, en esta tierra sagrada. No hay otro país en el mundo de tal variada apariencia ni tantos contrastes como esta estrecha tierra de Israel. La Tierra Santa ofrece una gama casi ilimitada de atractivos al turista de todo el mundo, sea cual fuera su credo o cultura. Aquí uno contempla los paisajes en los que han sido concebidos ideales eternos. Aquí, uno de los más preciados monumentos de la historia. Ruinas desgastadas por el tiempo, magníficas fortalezas de reyes y emperadores, campos de batalla en los que fueron determinados los destinos de naciones enteras. Y no es por arte de magia que en este país se evocan tiempos pretéritos. Es el lugar mismo donde se dieron acontecimientos que han forjado el destino de la humanidad. Síganos, pues, en un viaje por los tiempos, por la historia de la humanidad, en la tierra de Israel, Tierra Santa. Una familia solitaria se asenta cerca de una fuente. Abraham, su esposa Sara y la sierva egipcia Agar. Agar, quien luego será la madre de Ismael, hijo de Abraham y padre del pueblo árabe. El desierto es el medio natural del beduino. Su vida nómade bien podría recordarnos la de nuestros antepasados Abraham, Isaac y Jacob, hace más de 3.000 años. Conservando sus antiguas costumbres y tradiciones, los beduinos viven a unos pocos kilómetros de esta moderna ciudad de Beersheba, la capital del Negev. Como tantos otros lugares de Israel donde son comunes los descubrimientos arqueológicos hechos durante obras de construcción, la ciudad de Beersheba debe su nombre a un lugar antiguo, el Pozo del Juramento. Muy posiblemente sea aquí donde uno bebe su batido de leche, el lugar donde Abraham ordeñaba sus ovejas. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció el Señor y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Abraham se convertiría en padre de 2 grandes naciones, del pueblo judío y por su hijo Ismael, del pueblo árabe. Al azotar el sol del mediodía a la planicie de Mamré, Abraham busca refugio bajo este roble, que hoy tiene unos 4.000 años. Súbitamente aparecen 3 varones. Son mensajeros del Señor que vienen a preparar a Abraham y a Sara para el nacimiento del anunciado hijo Isaac.
Este acontecimiento es conmemorado por esta capilla bizantina. El Mar Muerto. El Señor ha ordenado la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Abraham salva a toda la familia de Lot, excepto a una persona. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. La fe de Abraham en el Señor es puesta a prueba al ordenarse de sacrificar a su amado hijo Isaac sobre el monte Moría. Encabezando la pequeña comitiva, montado en su asno, lo seguían a pie su hijo y sus siervos. La leña para el sacrificio la portaba el mismo Isaac. Y al levantar Abraham el cuchillo para degollar a su hijo, el ángel del Señor lo llama desde los cielos. No extendáis tu mano sobre el muchacho, porque ya conozco que temes a Dios. Es aquí, sobre el monte Moría, donde más de 1000 años más tarde se erige la casa de Dios, en el mismo sitio donde la fe del hombre fuera sometida a la prueba divina, por primera vez, pero no última. Kiryat Arba, al sur de Jerusalén, también es conocida como Hebrón, mencionada por primera vez en el libro de Génesis. Estos son los nuevos barrios de la ciudad. Abraham compra la cueva de Macpelá para sepultar a su amada esposa Sara. Una vez adquirida, pasa a ser la bóveda mortuaria de los patriarcas Abraham y sus descendientes Isaac, Jacob y sus esposas. Y Jacob soñó: he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra, y su extremo tocaba en el cielo. He aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. En este sueño, que probablemente tuvo lugar al pie de esta antigua escalinata en Bet-El, Jacob recibe la promesa de la tierra de Israel. Unos días después de tan trascendental acontecimiento, Jacob encontrará a su futura mujer, Raquel, al lado de la fuente. Esta mujer beduina abreva a las ovejas de su padre de manera muy semejante a lo que hacía Raquel cuando Jacob la vio por primera vez y se enamoró de ella. Raquel muere inesperadamente al dar a luz y es sepultada en las afueras de Belén. El trágico relato de su obstinada devoción, el prolongado sufrimiento de su esterilidad y luego su muerte la han transformado en símbolo de maternidad para todas las generaciones. Jacob, padre de 12 hijos, es el padre de las 12 tribus de Israel. Uno de sus hijos, José, pasa a ser el gobernante de Egipto por decreto faraónico. Cuando toda la región sufre los 7 años de hambre, invita a su padre y a sus hermanos en Egipto. José muere en Egipto. Su féretro lo llevan los hijos de Israel en su éxodo para reenterrarlo aquí, cerca de Nablus, la antigua Siquem. Transcurren centurias. En Egipto se destaca Moisés, criado por la hija del faraón como líder de su pueblo. Los hijos de Israel ya no son libres. Son oprimidos por el faraón y obligados a construir las inmensas ciudades de los egipcios. Solo un gran maestro, quien introduce al mundo el monoteísmo, puede liberarlos. Ahora los conduce al desierto de Sinaí, donde deambulan por 40 años hasta que se conviertan en una nación de hombres libres. Aquí, sobre el monte Sinaí, son dados ante 600.000 testigos vivientes los 10 mandamientos.
Yo soy el Dios, tu Señor, que te saqué de la tierra de Egipto, la casa de servidumbre. Acuérdate del día del sábado para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre. Porque el Señor, tu Dios, te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de agua, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados. Tierra de olivos, de aceite y de miel. Subió Moisés a los campos de Moab, al monte Nebo, y le dijo el Señor: Esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y así fue que Moisés murió sin entrar a la tierra prometida, siendo sepultado en Moab, en Transjordania, y el lugar de su sepultura permanece desconocido hasta hoy. En camino hacia la tierra prometida, los israelitas tienen que cruzar el río Jordán, un gran obstáculo. Moisés ya no está con ellos, pero los sacerdotes portadores del arca del pacto entran al agua y el Jordán se seca, hasta que los israelitas lo atraviesan a secas, señal del Señor que está con su pueblo y con su nuevo líder, Josué. Después de cruzar el Jordán, los hijos de Israel acampan en Gilgal, en la planicie de Jericó, para festejar la Pascua. De Gilgal prosiguieron a Jericó, frente a cuyas excavaciones nos encontramos. Durante 6 días los sacerdotes van rodeando los muros de la ciudad llevando el arca del pacto. El 7º día se tocan las bocinas de cuerno de carnero y las murallas se desmoronan ante ellos. Los reyes canaanitas se unen contra el poderoso invasor. La batalla arrecia durante todo el día desde la ciudad de Gabaón y el valle de Ayalón. Hoy el gran monasterio de los padres trapistas se encuentra sobre el lugar donde Josué ordenó hace miles de años: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ayalón. La toma de posesión de la tierra prometida fue un largo y arduo proceso. Aquí, en los montes de Efraín, frente al valle de Israelón, es donde Débora, la profetisa, juzgaba a los hijos de Israel. Al pie de otra montaña, el monte Tabor, el ejército canaanita bien equipado es derrotado por Barak, a quien Débora imparte su guía durante toda la batalla. La fuente de Herodes, uno de los atractivos naturales de Israel de hoy, entonces lugar de selección de los 300 combatientes de Gedeón que derrotaron a los medianitas. Habían sido seleccionados por la manera de beber las aguas de la fuente. Pasamos pues a Ashkelón, sobre la costa mediterránea, una de las 5 mayores ciudades filisteas. Los filisteos eran formidables enemigos. Aparece un héroe legendario, Samsón, un hombre de enorme fuerza que fuera dedicado a Dios aún antes de nacer. Samsón siembra el terror y el desastre entre los filisteos para caer finalmente a manos de la cortesana filistea Dalila, a quien revela el secreto de su fuerza. Samsón es cautivado y pierde sus ojos. Pero en este maravilloso relato de poder físico y espiritual, Samsón es redimido por la fe. Preso en el templo filisteo, estruja las 2 columnas principales y el techo todo cae sobre la muchedumbre. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida.
Este es el valle de Elá. Al pie de los montes de Judea, donde el ejército israelita al mando del rey Saúl vuelve a enfrentarse a los filisteos. Las gigantescas antenas, que permiten las comunicaciones de Israel con el mundo entero, se encuentran en el sitio donde aquel aterrador Goliat venía a desafiar las fuerzas de Israel. Un desafío al que hace frente un jovenzuelo desconocido, David. Juzgándolo por su apariencia, Goliat se mofa del muchacho que se atreve a salir a su encuentro. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda. Hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. David, el menor entre sus hermanos, quien se encarga de las ovejas de su padre en el pacífico valle de Judea, es elegido por Dios para ser rey. Nuevamente se ciernen las amenazas de guerra, esta vez sobre las laderas del monte de Gilboa, ante el valle de Jezreel. El rey Saúl y sus hijos caen en batalla. La casa de Saúl es sucedida pues por la casa de David, que gobernará Israel por cientos de años. Entre los hechos de David como rey de Israel se cuenta la conquista de la ciudad de los Jebuseos, Jerusalén. David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David. Al establecer su nueva capital, David trae a la ciudad el arca del pacto que estaba en Judea. Y su hijo, el rey Salomón, construye la casa del Señor, el primer templo que existirá 1000 años. Jerusalén ha pasado a ser desde entonces el símbolo supremo de la gloria y poder reales para todo judío del mundo. Una ciudad donde los hechos del más remoto pasado convergen con los lejanos días del futuro, cuando las naciones volverán sus espadas en rejas de arado y no se adiestrarán más para la guerra. Durante 3000 años desde la entrada del rey David a la fortaleza y hasta el día de hoy, Jerusalén ha sido y seguirá siéndolo Jerusalén de oro. El carácter sacrosanto de esta ciudad es de tal arraigo que cuando David, enunciado por Dios, decide erigir la casa del Señor, esto le es negado por haber sido guerrero y haber derramado sangre. David muere y es enterrado aquí, sobre el monte Sión. La fe judía establece que cuando venga el Mesías, será del linaje de David, y es por el arribo del hijo de David que los judíos oran sobre la tumba de su rey. En el valle de Cedrón, en las cercanías de la tumba de David, se encuentran la columna de Absalón, un eterno monumento al hijo de David que cayó al rebelarse contra su padre. La más amarga de las victorias de David. Mi bien elegido rey, Salomón se aboca a la construcción de la casa del Señor que albergará el arca sagrada. Su imperio se ha extendido y el rey Salomón aprovecha su dominio del puerto de Jafo, al cual trae los mejores materiales que podían encontrarse en el mundo de sus días. A Eilat, a orillas del Mar Rojo, sus naves que venían de Ofir traen 3000 talentos de oro para el templo. Hoy es una ciudad de turismo famosa por sus playas. Eilat, el pórtico de Salomón al oriente. También la reina de Saba llega con su comitiva a Eilat para cerciorarse por sí misma de la sabiduría del más sabio entre los hombres. Comenzó Salomón a edificar la casa del Señor en Jerusalén, en el monte Moriah, y el altar sería construido sobre el mismo sitio donde se le había ordenado a Abraham el sacrificio de su hijo. La casa que el rey Salomón edificó al Señor tenía 60 codos de largo y 20 de ancho, y 30 codos de alto. Y preparó el lugar santísimo por dentro en medio de la casa para poner allí el arca del pacto del Señor,
Cubrió pues de oro toda la casa, de arriba abajo, y asimismo cubrió de oro todo el altar que estaba frente al lugar santísimo. Así se terminó toda la obra que dispuso hacer el rey Salomón para la casa del Señor. Entonces Salomón reunió ante sí en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus, y los sacerdotes metieron el arca del pacto del Señor en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo. Una vez completada la construcción del templo, Salomón se dedica a otras obras de construcción. Hace cavar 3 cisternas en los jardines reales en las inmediaciones de Belén para que sirvan de reservorios de agua de lluvia a las gentes de Jerusalén. La ciudad de Megiddo, vital para la defensa del reino, es fortificada. Y por orden del rey son construidos sus establos y palacios. Si bien el pueblo de Israel goza de tiempos de paz y prosperidad, el rey Salomón no deja de hacer preparativos para épocas peores para él y para sus hijos que le sucederán. Su conciencia política lo lleva a concluir una alianza con Egipto, casándose con la hija del faraón. El gran monarca, con no menos de 1000 esposas, escribe la más bella obra de amor de todos los tiempos, el Cantar de los Cantares. Yo soy la rosa del Sharón y el lirio de los valles. Como el lirio entre los espinos, así es mi amor entre las doncellas. He aquí que tú eres hermosa, amiga mía. He aquí que tú eres hermosa. Tus ojos entre tus guedejas como de paloma, tus cabellos como manadas de cabras que se recuestan en las laderas de Galaad. Os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, que no despertéis ni hagáis velar el amor hasta que Él quiera. Cuán hermosos son tus amores, hermana, esposa mía. Cuánto mejor es que el vino tus amores. Como panal de miel destilan tus labios. Oh, esposa, miel y leche hay debajo de tu lengua. Tus 2 pechos como gemelos de gacela. Tu cuello como torre de marfil. Hermosa eres tú, oh amiga mía, como Tirza, de desear como Jerusalén, imponente como ejército en orden. Se acaban los días de paz. Muere Salomón y el reino es dividido. La casa de David sigue reinando en Jerusalén y Judea, pero hay una nueva capital en Samaria bajo la dinastía de Omri. Su hijo, el rey Acab, fortifica la ciudad y la embellece, realzándola con templos de dioses extraños. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas incorrectas contra el Señor su Dios. Edificaron lugares santos en todas sus ciudades y se levantaron estatuas e imágenes en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Imágenes que todavía pueden verse en Megiddo y en la zona de Bañas. A despecho del cambio en la atmósfera religiosa, aparecen temerosos predicadores intransigentes, los profetas Elías, Jeremías e Isaías. Ellos advierten al pueblo del inminente castigo por sus pecados. El profeta Isaías se hace presente ante los portales de la ciudad. Vive una visión que lo proyecta al más distante futuro, una visión apocalíptica de Jerusalén como fuente de toda redención que será cuando entre el Mesías por sus puertas. Ambos reinos van debilitándose y ya aparecen nuevos conquistadores que cumplirán las peores profecías: la destrucción del reino de Israel y el exilio de las 10 tribus a Asiria. Miles de judíos son arrancados para siempre de su pueblo.
Un siglo más tarde, Jerusalén es conquistada por el rey de Babilonia. El resto de la nación judía sufre el mismo destino, el exilio. La casa del Señor es arrasada por el fuego. Esta cueva sirvió de escondite al rey Sedequías en su fracasado intento de huir de la Jerusalén sitiada por los caldeos. Los hijos de Israel lamentan su destino. Hoy lamentan la destrucción del templo frente a su último vestigio, su muro occidental, el muro de los lamentos. En la antigüedad lloraban sus plegarias por Jerusalén sentados ante los ríos de Babilonia o en la remota Asiria. El profeta Ezequiel les relata su visión. No sabe que servirá para consolar a su pueblo durante los milenios de su exilio. La mano del Señor vino sobre mí y me llevó en el espíritu del Señor, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Dios, tú lo sabes. Huesos secos, oíd la palabra del Señor. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Dios. «500 años separan el Nuevo Testamento del Antiguo. Durante ese periodo se dan profundos cambios en toda la región mediterránea. Una nueva potencia afirma su dominación, el reino seleucida. Los hijos de Israel habían retornado a su patria por permiso real concedido por el rey sirio de Persia. Babilonia ya no existía como imperio y se ha terminado su exilio. En Modi'in, cerca de Jerusalén, los macabeos, una familia de patriotas judíos, se aprestan a librar la batalla contra las huestes griegas. El choque entre ambas culturas es inevitable. Los griegos han provocado la rebelión al tratar de imponerle a los judíos su culto pagano. Los macabeos logran liberar al país del dominio griego y nuevamente se establece el reino de Israel bajo la dinastía asmonea. Cesarea, sobre la costa mediterránea. El Imperio Romano está en el apogeo de su poderío y prestigio. Judea apenas puede albergar la esperanza de mantener su independencia frente a la superior máquina de guerra de los romanos. Cesarea pasa a ser el cuartel central de las legiones romanas que vienen a sofocar la insurrección de los judíos contra el nuevo conquistador. Construyen en la ciudad un anfiteatro y también un acueducto que conduce a la ciudad las aguas cristalinas de los tan distantes manantiales de la montaña. El rey Herodes es uno de los mayores constructores de todas las épocas. Herodión es un palacio y fortaleza que hizo construir sobre una colina artificial de forma cónica al sur de Jerusalén, en las inmediaciones de Belén, al borde del desierto de Judea. El rey Herodes es designado por los romanos. A pesar de ser casado con una descendiente de la familia macabea, los judíos no lo consideran gobernante legítimo. El descontento va aumentando y en la Galilea estalla la revuelta. El despiadado rey manda a las tropas romanas a sofocar la insurrección. Esta montaña, el monte Arbel, fue escenario de una de las más cruentas batallas. Los esbirros romanos con sus largos garfios iban sacando a los rebeldes de estas cuevas para arrojarlos al precipicio, y el rey, temiendo por su vida, se ocupa de fortificar los maravillosos palacios que hizo construir en todo el país para su comodidad y protección. Intentando calmar el descontento de sus súbditos, este gran arquitecto reconstruye el templo en Jerusalén. Hoy solo queda el muro occidental del enorme edificio, la segunda casa del Señor. Aún hoy sigue siendo un enigma la manera de acarrear y ensamblar las inmensas piedras que apoyaban el edificio.
Herodes es quien también construyó Masada en el desierto de Judea. Originalmente un palacio de veraneo frente al Mar Muerto, se convierte luego en uno de los más trágicos símbolos de la resistencia judía a lo largo de la historia. Nuevamente cunde la división entre los judíos. La nación está separada entre las varias facciones e intereses políticos opuestos. Una de esas facciones, la secta de Qumrán, vive aquí en el desierto de Judea. Han dejado una vasta biblioteca de rollos. El libro de Daniel, que inspira la esperanza de advenimiento del reino de Dios y el desmoronamiento de las potencias mundanas, es uno de estos rollos. Los rollos del Mar Muerto se han encontrado en esta cueva. En Jerusalén, el santuario del libro del Museo de Israel fue construido especialmente para albergarlos. El techo fue diseñado de tal modo que representase la tapa de una de las jarras de arcilla en las que los rollos fueron descubiertos. En ese mismo período nace un niño llamado Jesús. En este lugar puede uno caminar en la huella que trazaron los pasos del Nazareno hace casi 2000 años. En las colinas de la Galilea, en las tierras de la tribu de Zebulún, se encuentra una ciudad llena de promesa bíblica. La ciudad de Nazaret. El profeta Isaías decía al referirse a esta tierra de Zebulún y la tierra de Naftalí, cuya aflicción fue agravada porque tú quebraste su pesado yugo. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Príncipe de Paz. Y Dios no olvidó su promesa a esta región, ya que aquí fue donde el ángel del cielo se apareció una virgen desposada con un varón llamado José, y el nombre de la virgen era María. A ella le anunció el próximo nacimiento de su niño, concebido del Espíritu Santo. Poco después, promulgaba el César su edicto anunciando la realización de un censo general de la población. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad, nos relata el Evangelio. Fue pues José a Belén, la tierra de sus antepasados, con María, su mujer, la cual estaba encinta. Pero al llegar a Belén no les quedaba lugar en la posada por ser tan numerosos los huéspedes que se albergaban en el pueblo. El largo camino de Nazaret a Judea era cansador y la fatiga los agobiaba, y fue así como la Santa Familia pernoctó en un establo. Y hemos aquí la iglesia de la Natividad, erigida en memoria del gran acontecimiento que tuvo lugar en el pequeño pueblo de Belén. En este pesebre se cumplió la profecía entre el ganado en el ambiente más humilde. Aquí es donde la Virgen dio a luz al Hijo del Hombre, y llamárase su nombre Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno. De esta forma se celebra en Belén la fiesta de la Natividad, y miles de fieles acuden del mundo entero para disfrutarla en la Tierra Santa. En las afueras de Belén, los pastores guardaban sus rebaños cuando se les presentó un ángel del Señor diciéndoles: No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Dicho esto, el ángel desapareció. Por encima de ellos, elevado en el horizonte, se veía el Herodión, el palacio de Herodes el Grande. Gran parte de esta estructura aún puede percibirse sobre la cima de esta alta colina, y muy posiblemente habrán pasado por aquí los pastores al encaminarse hacia el plácido pesebre de Belén.
Al pasar pocas semanas, María y José trajeron al niño Jesús a Jerusalén para presentarlo en el templo, ya que era su primogénito. Estas excavaciones recientemente completadas y adyacentes al monte del templo ilustran con claridad la época transcurrida durante la vida de Jesús. Estas escalinatas, tan bien conservadas, conducían a la entrada del templo, y bien podrían haber sido ascendidas por María y José con el niño que iban a presentar al templo. Antes de penetrar en el sagrado recinto, María debía sumergirse en las frías aguas del baño ritual para purificarse en conformidad con la tradición judía. Luego, habrá ascendido estos escalones para ingresar al templo por la entrada sur, pasando debajo de estos arcos. Con el correr de los años, los arcos fueron rellenándose de piedras. Estos portales desembocan sobre pasajes subterráneos que conducen al templo a través de la corte de los gentiles. Al llegar María y José al templo, habrán visto un par de judíos ancianos en oración. También hoy se pueden observar los devotos fieles rezando frente al muro de los lamentos. En el año 70, el templo herodiano fue totalmente destruido por los romanos y tan solo permaneció en pie este muro occidental, tal como estaba en los días de Jesús. En el templo se hallaban también un judío religioso, Simeón, y una anciana profetisa, Ana. Al llegar María y José con su hijo, Ana y Simeón supieron de inmediato que Jesús era el ansiado Mesías y dieron las gracias a Dios y lo bendijeron. El Evangelio no nos ofrece muchos detalles de la adolescencia de Jesús o de sus hermanos y hermanas. Pero es sabido que María y José criaron y educaron a Jesús según los preceptos de la ley mosaica. Se sabe también que sus posesiones eran exiguas. Queda obvio que su humilde alojamiento no incluía valiosos objetos de oro o de plata. Era una simple estructura de arcilla, paja y madera. En esta modesta morada vivió el niño que luego cargaría sobre sus hombros todas las perversiones de la humanidad. El padre de Jesús, José, era un carpintero versado en su oficio y le enseñó a su hijo todas las labores de su artesanía. Existe algo muy puro y pacífico en el trabajo de la madera. Traer de los bosques la mejor madera, reparar, crear, son estas las faenas del carpintero. En la Nazaret de hoy, las artesanías siguen siendo transmitidas de padre a hijo, preservando mucho de las técnicas de antaño. El milenario patrimonio judío de Jesús estaba repleto de vitalidad y de traumas. Y José, siendo piadoso, sin duda le relató a su hijo la historia de su pueblo. Esta es la cueva de la Majpela, la tumba de Abraham y de los patriarcas. Y esta es la promesa que Dios le hizo a Abraham. He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de una multitud de naciones. Existe en Belén un lugar más que Jesús puede haber recorrido durante su niñez, y es la tumba de Raquel. Era tan arraigado el amor de Jacob por Rachel que accedió a trabajar y esperarla durante 7 años antes de obtenerla por esposa. Sin dudas, Jesús también estaba en conocimiento de las 12 tribus, que en otros tiempos habían deambulado por estos yermos, cada una de ellas en su territorio. De esta aridez surgió un hombre vestido de pelo de camello, y su comida eran langostas y miel silvestre, un hombre llamado Juan el Bautista. En estos montes predicaba Juan a las multitudes el bautismo del arrepentimiento para que les fuesen perdonados sus pecados. Era hijo de Zacarías y Elizabeth, quien concibió este hijo a edad avanzada. Juan se crió en las afueras de Jerusalén, sobre las colinas de Judea,
en la pintoresca aldea de Ein Karem, donde tantas iglesias e instituciones cristianas ofrecen al peregrino un lugar de descanso y meditación. Si bien su niñez transcurrió aquí, en esta aldea, el ministerio de Juan comenzó años más tarde, en el yermo que circunde al Mar Muerto, al oriente de Jerusalén. Herodes el Grande había construido una impresionante fortaleza en la cima de esta montaña. La llamó Masada, que significa fortaleza. Durante la vida de Jesús, varias comunidades se habían establecido frente a las salinas aguas del Mar Muerto. En un lugar llamado Qumran, frente a esta inmensa roca que se alzaba sobre sus sitios de reunión, habitaba una secta judía peculiar. Esta comunidad gozaba de amplio reconocimiento debido al minucioso trabajo que realizaban sus miembros sobre los rollos de las Escrituras. Y es probable que conocieron a Juan el Bautista, cuyo ministerio alcanzaba muchos de los pueblos de la región. El profeta Isaías decía, refiriéndose a Juan: «Voz que clama en el desierto, preparad camino al Señor, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios». Y donde quiera encontrase agua, Juan bautizaba a aquellos que deseaban sinceramente limpiarse de sus maldades. Así fue como Jesús vino un día a ser bautizado por Juan en las aguas del Jordán. Nos refiere el Evangelio de Lucas que antes de retornar a la Galilea, Jesús fue tentado por Satanás, quien mostrándole todo el esplendor y riquezas de la tierra le dijo: «A ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, si tú, postrado, me adorares». La tentación de Jesús es recordada sobre esta empinada montaña que se cierne por encima de la ciudad de Jericó. Pero Jesús no cedió ante la prueba del diablo, defendiéndose con las Escrituras: «Al Señor, tu Dios, temerás, y a Él solo servirás». Después de esto, Satanás se apartó de él. Poco después, en la aldea de Cana, en la Galilea, se festejaba una boda a la que fueron invitados Jesús y sus discípulos. María, la madre de Jesús, también había llegado y ayudaba en los preparativos para la boda. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: «No tienen vino». Jesús mandó a los que servían que llenasen de agua las 6 tinajas de piedra. Tras hacerlo, se sorprendieron al ver que el agua se había transformado en vino. Así es como ofreció Jesús en la Galilea, en la aldea de Cana, el primer signo de su milagroso poder. De allí en adelante se hizo inconmovible la fe que tenían en él sus discípulos. El joven maestro de Nazaret iniciaba ahora una nueva etapa de su ministerio. Al difundirse por todo el país las noticias de su milagroso poder, iba creciendo la multitud que lo seguía. Ciegos y cojos le eran traídos para que los curase. Algunos tan solo tocarían su manto para quedar limpios de sus males. Pero también existían aquellos que se proponían destruir al que daba vida. En una ocasión, cuando Jesús había ascendido al templo en Jerusalén para festejar las Pascuas, penetró en el recinto por los altos pórticos que rodeaban en aquellos días las puertas del atrio. Hoy, en el acceso sur del templo, se encuentra la mezquita de El-Aqsa, donde los fieles musulmanes acuden a cumplir sus ritos. Ya en el templo Jesús se enfrenta con los cambistas de monedas. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, nos cuenta el Evangelio, diciéndoles:
quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Sorprendidos por este celo, le preguntaron, ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Y les dijo Jesús: destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Y el pueblo dijo asombrado: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas Jesús hablaba del templo de su cuerpo. Poco después, Jesús fue al lugar donde se lavaban y vendían ovejas y otros animales al lado del estanque de Betesda, el cual tiene 5 pórticos, como lo refiere San Juan. Aquí, en el hermoso atrio de la iglesia de Santa Ana, puede verse aún intacta gran parte de la estructura original de una iglesia que data de los tiempos de los cruzados. Esta depresión, que representa tan solo una parte del área total del estanque, nos permite imaginar sus importantes proporciones en aquellos días. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo, dice San Juan. ¿Quieres ser sano?, le pregunta Jesús. No tengo quien me meta en el estanque, le respondió el enfermo. Entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. A lo cual Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y en aquel instante el hombre fue sanado. La iglesia de Santa Ana ha tomado el nombre de María, la madre de Jesús, quien fuese criada en esta parte de la ciudad. Después de la visita a Jerusalén, Jesús se encaminó con sus discípulos hacia el desierto de Judea, donde más y más multitudes acudían para seguirlos. Cristo y sus discípulos dejaron pues a Judea para regresar a la Galilea, pasando por Samaria. Los habitantes de Samaria eran mal vistos por los piadosos judíos de aquellos días, debido a sus ritos y creencias peculiares, lo cual explica el asombro de los discípulos cuando el Maestro elige pasar por aquellas tierras en camino hacia la Galilea. Algunos cientos de samaritanos aún habitan esta región, donde siguen manteniendo hasta hoy sus costumbres rituales de antaño. Al pie del sagrado monte de Gerizim existe un antiguo pozo donde se presume que Jesús se encontró con la samaritana. Y Jesús le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que le daré no tendrá sed jamás. Cerca del pozo quedan rastros de la iglesia cuya construcción nunca fue finalizada. Jesús permaneció en Nazaret por un breve lapso de tiempo para trasladarse luego a la aldea de Capernaum, a las orillas del mar de la Galilea. De todas partes acudían los fieles de las orillas del mar para escuchar las enseñanzas del Maestro. Hoy pueden verse en Capernaum estas ruinas de un pequeño pueblo de pescadores fundado unos años antes del advenimiento de Cristo. Los grandes bloques de piedra cuidadosamente labrados son residuos de una sinagoga que existía en aquellos días y que han resistido los ataques de los siglos. Los residentes de Capernaum eran diligentes trabajadores que producían piedras de molino. Jesús utilizó frecuentemente esa imagen en su ministerio. Así dijo una vez refiriéndose a los niños: cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino y que se le hundiese en lo profundo del mar. Jesús y sus discípulos salían a menudo de la aldea para predicar a quienes se hallaban a orillas del mar, pero siempre regresaban a Capernaum, donde se alojaban en la casa de la suegra de Pedro. Jesús visitaba las poblaciones a lo largo de la costa, hablando con la gente simple que se encontraba en su camino. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Sin embargo, Jesús había pasado su niñez en su ciudad natal,
Nazaret, y por lo tanto estaba más familiarizado con la región del valle de Jezreel. Es de suponer que estaba al tanto del significado de esta zona, llamada la planicie de Megiddo o Armagedón. El último libro del Nuevo Testamento nos relata los pavorosos días futuros, cuando todos los ejércitos de la tierra serán reunidos en este valle y lucharán contra las fuerzas de la luz para ser definitivamente derrotados. Jesús y sus discípulos cruzaron más de una vez este valle, siguiendo el camino que corre al pie de esta colina llamada el Monte Tabor. En aquellos días, la cima del monte albergaba un poblado relativamente importante. Hoy solo se puede ver sobre el Tabor una iglesia erigida en memoria de la Transfiguración. Siendo que esta colina se eleva aislada en medio de la planicie circundante, ha pasado a ser el lugar tradicional donde se conmemora la Transfiguración. Deambulando más tarde por esa misma región, el maestro llegó a la aldea de Naín, al pie de la colina de Moré. El Evangelio nos relata el gran milagro realizado por el maestro en esa localidad, cuando resucita de entre los muertos al hijo de una viuda. Tan sobrecogidos estaban todos los presentes que, reverenciando a Cristo, le dijeron: «Un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo». No habían olvidado cómo muchos años antes había llegado el profeta Eliseo a la vecina localidad de Sunem para devolverle la vida a un niño. Volviendo al mar de la Galilea, la Biblia refiere 3 diferentes viajes por esta región. Fue aquí donde Jesús dedicó gran parte de su ministerio a la enseñanza de las multitudes que lo seguían. Para recordarnos las prédicas del Maestro entre estas colinas, se ha erigido la iglesia franciscana tan hermosamente diseñada por el arquitecto italiano Barluzzi. A las orillas de este mar, denominado también Lago de Genesaret, se hallan varias capillas y lugares de oración. Cada uno de ellos conmemora algún evento de la permanencia de Cristo en esta región. Así, por ejemplo, esta capilla de Tabja fue erigida para recordarnos el milagro de la multiplicación de los panes. La maciza roca volcánica era el material de construcción comúnmente utilizado en la época de Cristo. Los pisos desnivelados y rústicos y las estrechas ventanas eran características de las viviendas de estos tiempos. Estos techos de paja demuestran claramente la manera en que podría haberse introducido un enfermo desde arriba en el recinto donde Jesús predicaba. La Galilea es una región fértil, donde abunda el agua y donde el pastoreo es una tradición milenaria. Los habitantes de la región alababan al Señor por la bendición de sus tierras. Existían muchas sinagogas en esta región que Jesús cruzaba con sus discípulos. La sinagoga de Gamla fue construida hace unos 2000 años. Es de presumir que en alguna oportunidad Jesús habrá predicado sus enseñanzas en estos centros de educación judía. Aunque esta sinagoga de Capernaum fue erigida después de Cristo, es una buena ilustración del estilo y de la artesanía prevalentes en aquella época. En esta antigua iglesia de la Galilea se pueden observar los vestigios de un templo y de la sinagoga que fueron transformándose en iglesia con el correr del tiempo.
También aquí es evidente la minuciosa diligencia con que realizaban su obra de construcción de las iglesias los artesanos de esta época. Las enseñanzas de Jesús despertaban agudas controversias y sus palabras eran discutidas. Algunos de sus discípulos, incapaces de aceptar sus preceptos, lo abandonaron. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y reconocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El rocío matutino cintila sobre la tierra. La gloria de un nuevo día se asoma tras los árboles alrededor de Jerusalén. La fiesta judía de Pascua se aproxima y miles de peregrinos se encaminan hacia la ciudad sagrada para compartir las festividades con sus amigos y familiares. También Jesús el Nazareno marcha hacia Jerusalén. La ciudad entera se prepara para celebrar. Entre las onduladas colinas, en las afueras de la ciudad, los pastores aún cuidan a sus rebaños. Dentro de poco, los mejores corderos serán elegidos para ser vendidos frente a la entrada al templo para el sacrificio festivo. Ya se percibe en el aire el soplo cálido de la primavera. Las lluvias invernales han producido abundantes cosechas y de las cercanías, como de los pueblos más distantes, siguen acudiendo a la ciudad multitudes de fieles. ¿Recuerdan cuando en Egipto Dios recorrió las calles señalando sus puertas para salvarlos de su castigo? El Señor habló entonces a su pueblo, diciéndole, «Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para el Señor». Y así, estas celebraciones conmemoran la misericordia de Dios para su pueblo. De generación en generación, la familia judía sigue celebrando la Pascua en el mundo entero. Era el sábado previo a las fiestas. Jesús y sus discípulos se encontraban en la aldea de Betania, en las afueras de Jerusalén. Los habitantes del poblado habían oído hablar de Jesús y conocían su maravilloso don de curar, ya que él había perpetrado allí un milagro. Hacían ya 4 días que Lázaro, hermano de María y de Marta, yacía en su tumba, cuando Jesús ordenó que se removiera la piedra que sellaba el sepulcro, y clamó a gran voz, «Lázaro, ven afuera». Y él que había muerto salió, envuelto en un sudario. Al otro día, muy temprano de mañana, Jesús emprendió la marcha acompañado de sus discípulos para llegar al Monte de los Olivos. Se dirigió a Pedro y a Juan diciéndoles, «Id a la aldea de enfrente y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis?, le responderéis, porque el Señor lo necesita». Los discípulos, cumpliendo con el mando de Jesús, penetraron en la aldea que probablemente se asemejaba mucho a este pueblo árabe de Silguán, en el que aún se observan muchos de los hábitos de aquellos tiempos en los quehaceres diarios. Montado en el borriquillo, Jesús baja la ladera del Monte de los Olivos,
enfrentado con la ciudad de Jerusalén. Al entrar a la ciudad, lo sigue una multitud alabándolo. Bendito el que viene en nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Mientras pasa por la puerta del oriente, muchos fieles arrojan sus atuendos al pavimento bajo sus pasos, y otros lo aclaman con ramas de palmas. Multitudes de peregrinos acuden hoy de todas partes del mundo en la Semana Santa para seguir los pasos del Salvador a su entrada triunfal en Jerusalén. Al retroceder en el tiempo, no es difícil concebir el sentimiento de soledad que habrá sentido Jesús en esta ocasión, sabiendo que no existía alma viviente que pudiese prever el sufrimiento que pronto habría de sobrellevar. Es legítimo presumir que Jesús fue en gran medida considerado por sus congéneres como un instrumento político que le permitiría librarse definitivamente del yugo romano. Días más tarde, Jesús observó a orillas de su camino una higuera que no daba frutos. «Nunca jamás coma nadie fruto de ti», dijo Cristo. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Y preguntaron los discípulos, «¿Cómo es que se había secado tan pronto?», a lo cual les respondió el Maestro, «Si tuvierais fe y no dudarais, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y echa en el mar, será hecho». Este también fue el momento que escogió Jesús para indicar a sus discípulos la decepción que se ocultaba tras las alabanzas y honores de las que las multitudes lo hacían objeto. Caminando por el monte de los olivos, Jesús miraba a Jerusalén y con lágrimas en los ojos decía, «Oh, si también tú conocieses al menos en este día lo que se ha hecho por tu paz, mas ahora lo ocultan de tus ojos». Esta iglesia franciscana es llamada Dominus Flevit, lo cual significa en latín Nuestro Señor lloró. Ha sido construida en forma de lágrima para simbolizar la pena que sintió el Hijo del Hombre por Jerusalén. Jesús sabía que su fin se acercaba. Aún así, impartía diariamente su enseñanza en el templo a quien estuviese dispuesto a oírle. Recientemente se reconstruyeron los patios del templo a lo largo del muro oriental. Este lugar fue conocido bajo el nombre de Pórtico de Salomón y es el vestigio más antiguo que se ha mantenido dentro de los confines del templo. En el año 70 a.C., el templo fue enteramente arrasado por los romanos y en consecuencia resulta difícil reproducir con exactitud su apariencia original. Se sabe que era algo más elevado que este santuario musulmán llamado Mezquita de Omar, que fue construido hace más de 1000 años. Esta construcción ha cambiado muy poco desde entonces. Estas inscripciones sobre vidrio y alabastro son citas del Corán, el libro sagrado de los musulmanes. Durante la Pascua, el monte del templo era foco de febril actividad. Los pordioseros se apretujaban contra las paredes, los mercaderes negociaban con los compradores, los cambistas hacían resonar sus monedas sobre los bancos, todo lo cual tenía lugar precisamente en el área ocupada hoy por la mezquita. Al entrar Jesús al templo y percatarse de lo que allí sucedía, se perturbó profundamente y tal como lo había hecho anteriormente, nuevamente volcó las mesas y mercancías diciendo, «Mi casa será llamada casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones». Al entrar en conocimiento de las maravillas que Jesús cumplía y al oír a los niños que lo aclamaban en el templo, «Hosanna, el Hijo de David», los principales sacerdotes y los escribas se llenaron de indignación.
Entonces se acercaron a Jesús en el templo los ciegos y los cojos, y él los curó. Cuando Jesús salió del templo, se le acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Estas excavaciones del sur del templo solo sugieren levemente la magnificencia del edificio. Jesús transitaba a menudo por este valle, el torrente de Cedrón, para visitar a los poblados circundantes como Betania. Este valle fue durante miles de años un sitio de sepultura. En este valle se halla también la tumba de Zacarías, cincelada a mano de un solo bloque de piedra. Jesús posiblemente haya cruzado a menudo frente a estos monumentos durante los años de su ministerio. Aquí, sobre el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron diciendo: «Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo?» Y Jesús les habló extensamente del juicio de Dios sobre las naciones. En el Evangelio de Mateo se encuentra un largo monólogo en el que Jesús, según su hábito, recurre a imágenes muy simples para indicar las señales de su retorno. Aún se ven en estos campos campesinos y pastores semejantes a aquellos a los que Jesús se refería. Juan el Bautista también utilizaba imágenes sencillas para ilustrar el futuro juicio de Dios sobre las naciones. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en un fuego que nunca se apagará. Los ancianos del pueblo y todos los miembros del consejo de la ciudad deciden que no pueden seguir tolerando la presencia y los hechos del joven maestro de Galilea, y se reúnen en el palacio del supremo sacerdote para planear minuciosamente su arresto. Dentro de muy pocas horas, Cristo será traicionado por un simple beso. El joven maestro y sus discípulos aún se hallan en Betania, probablemente alojados en la casa de María, Marta y Lázaro, ambos muy buenos amigos de Jesús. De aquí sale Jesús para Jerusalén y visita por última vez a sus queridos fieles de Betania. Muchos creyentes de nuestros días aún conmemoran estos últimos momentos que el Maestro y Mesías compartió con sus amigos. Los peregrinos que aquí acuden para la Semana Santa rememoran la última cena de Jesús con los 12. Jesús manda a Pedro y a Juan a preparar la cena de Pascua diciéndoles: al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad allí.
Los discípulos se pusieron en camino y todo sucedió exactamente como dijera el maestro. Yendo a la ciudad, los discípulos habrán ascendido estos escalones, los cuales, de acuerdo a Josefo Flavio, se hallaban a proximidad de este sendero que conducía del estanque de Siloé a la parte principal de la ciudad. La tradición ubica la última cena a proximidad de la muy sufrida puerta de Sión, en la ciudad vieja. No quedó comprobado irrefutablemente que este aposento fuese el lugar mismo en el que se llevó a cabo la última cena. Sin embargo, este sitio a proximidad de esta capilla bizantina recuerda el alto aposento, el cenáculo. Durante siglos ha sido comúnmente aceptado que la última cena habría tenido lugar en el monte Sión. Hoy nuevas evidencias apoyan esta creencia. El descubrimiento de las ruinas de una iglesia del siglo I en este preciso lugar. En esta capilla se conmemoran las palabras de Cristo, así como el descenso del Espíritu Santo sobre los apóstoles, acontecimiento relatado en el libro de Hechos y el que también tomó lugar en un alto aposento de Jerusalén. Esta misma noche, al concluirse la cena, Jesús y sus discípulos cruzan el torrente de Cedrón para dirigirse al monte de los Olivos, al huerto de Getsemaní. Y él se apartó de ellos y, puesto de rodillas, oró. Hoy se hallan dos huertos notables en la ladera del monte de los Olivos, ambos adyacentes a iglesias. El sitio tradicional de Getsemaní se ubica al lado de la iglesia franciscana llamada Basílica de la Agonía, o Iglesia de todas las naciones. Al interior de esta iglesia se encuentra la piedra de la agonía, que simboliza la oración en la que Jesús dijo: Padre, si quieres, quítame esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En su agonía, Jesús oraba fervientemente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Por encima de este sitio se cierne la iglesia rusa blanca de Santa María Magdalena, erigida hace 100 años por el zar Alejandro el III. Con sus elevadas cúpulas en forma de cebolla, esta iglesia trae a la Tierra Santa algo del sabor de la antigua Rusia. Y mientras Jesús ora, los soldados vienen a arrestarlo, y cruzando el torrente de Cedrón, lo llevan a la casa de Caifás, el supremo sacerdote. Cerca de los muros de la ciudad vieja, sobre el monte Sión, está la iglesia de San Pedro de Galicanto. Esta iglesia fue construida en memoria de la negación del Señor por Pedro, la noche en que fue puesto bajo custodia por las autoridades de la ciudad. Hoy se han descubierto debajo de esta iglesia vestigios de una cámara subterránea. Se asume que el sitio donde se alza el altar podría ser parte de un patio situado en un gran complejo de viviendas habitadas durante la vida de Jesús. Muchos historiadores modernos asumen que estas cuevas cavadas en la roca madre eran utilizadas como celdas para los presos de la época. Es legítimo suponer que Jesús bien pudo haber sido arrojado a una de estas celdas oscuras y húmedas antes de su juicio. Al penetrar en una de estas cuevas, no es difícil imaginar la profunda angustia y soledad que habrá sentido Jesús. En la iglesia, los peregrinos suelen recordar las palabras que Jesús habría dirigido a Pedro. De cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes de que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces.
Al despuntar el alba, los principales sacerdotes y los ancianos de la ciudad hacen entrega de Cristo al gobernador. Desde entonces, año tras año, cada Viernes Santo, largas procesiones de fieles siguen los pasos de Jesús mientras cargaba a sus espaldas la pesada cruz a todo lo largo de este camino de la Vía Dolorosa en Jerusalén. Así conmemoran las largas y agonizantes horas de humillación que vivió Cristo antes de su sentencia. La fortaleza donde moraba Pilato durante la Pascua, el Praetorio, se ubicó probablemente en los confines de lo que hoy es el convento de las Hermanas de Sion. Debajo del convento se halla un patio, próximo a la fortaleza de Antonia, que albergaba a la guarnición romana. Algunos investigadores sugieren que el patio de la fortaleza de Antonia pudiera ser el enlosado referido por Juan en su Evangelio, en el que Pilato ocupó su lugar en el tribunal ante el cual fue traído Jesús. Remontándonos a los tiempos de la ocupación romana, es probable que Jesús haya cargado su cruz a lo largo de una calle como esta. Por más que lo interrogue, Pilato no logra atribuirle a Jesús culpa alguna. Pero los principales sacerdotes y los alguaciles continúan exigiendo que el nazareno sea sentenciado a la pena de muerte. El gentío sigue a Jesús, algunos mofándose, otros lamentándose. Jesús es llevado a un sitio llamado de la Calavera, Gólgota en hebreo. Ya clavado en la cruz, Jesús tiene sed y los soldados le dan de beber vinagre. Al absorberlo, Jesús murmura, consumado es, e inclinando su cabeza, entrega su espíritu. Hay quien asegura que fue este el sitio de la crucifixión. Sin embargo, la mayor parte de las teorías ubican su muerte dentro de los muros de la ciudad vieja, en la Basílica del Santo Sepulcro. Esta tradición solo comienza unos cientos de años después de la muerte de Jesucristo. En este lugar se erigieron varias iglesias y santuarios para conmemorar estos momentos tan significativos de la historia. La Basílica del Santo Sepulcro, reconocida y venerada por muchos de los credos del mundo cristiano. Al interior de la basílica se hallan varias tumbas conservadas en el mismo estado en que estaban hace 2000 años. Aunque nadie sepa a ciencia cierta dónde se ubica la tumba original de Jesucristo, es este el lugar donde presumiblemente reposara su cuerpo durante los 3 días que siguieron su fallecimiento.
En el lugar de la crucifixión de Jesús se hallaba un jardín con una tumba nueva en la que no se había depositado ningún cuerpo. En este sitio, excavado poco tiempo atrás, se encuentra un bellísimo jardín, así como una tumba antiquísima. El domingo por la mañana, al amanecer, María Magdalena, María y otras mujeres se dirigen hacia la tumba. Y hubo un gran terremoto, porque el ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y dijo a las mujeres presentes: «No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues fue resucitado». En los días de su ministerio, Jesús decía a sus discípulos: «Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos». Fue a orillas de este mar de Tiberíades donde Jesús volvió a aparecer ante sus discípulos después de su resurrección, sentado junto a las brasas puestas, y un pez encima de ellas, y pan. «Venid, comed», les dijo, mientras ellos estaban en la brasa, y ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: «¿Tú, quién eres?», sabiendo que era el Señor. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. La destrucción del segundo templo, el total arrasamiento de Jerusalén y el exilio de la nación judía son mucho más trágicos y horrorosos de lo que se había previsto. La insurrección contra los romanos comienza en las montañas de la Galilea, pero cunde por todo el país hasta la fortaleza de Gamla en el Golán, donde los rebeldes tratan desesperada pero inútilmente de hacer frente a las legiones romanas. 4.000 hombres son muertos a manos de los romanos y muchos otros se arrojaron al precipicio. La rebelión termina en la peor de las calamidades de los judíos hasta el Holocausto. Masada se encuentra a unos 400 metros sobre el Mar Muerto. Fue construida y fortificada por el rey Herodes como lugar de refugio en caso de una posible insurrección judía. O, lo que es peor, en la eventualidad de una invasión egipcia bajo el mando de Cleopatra, reina de Egipto. Para los rebeldes, este es el último reducto donde pueden hacer frente al enemigo. Bajo el mando de Elazar ben Yair, construyen una fortaleza inexpugnable sobre la cima de la montaña. Durante 7 años subsistieron como última comunidad judía independiente que había quedado en el país. Aquí habían construido su sinagoga y sus baños rituales. 3 años antes, Jerusalén era destruida por Tito. La legión acampa al pie del elevado pico de Masada. Después de una resistencia de 3 años, los rebeldes de Masada optan por el suicidio, al que prefieren a la rendición. Y cada uno se tendió en el suelo al lado de su mujer e hijos muertos, y los acogió en sus brazos y extendió con voluntad su cuello a ser degollado por los hombres encargados de este terrible acto. Los romanos no se alegraron esta vez por lo que sus ojos veían de sus enemigos, sino que se maravillaron de su noble espíritu y gloriosa decisión, que le rió a la muerte
y no se arredró ante este gran acto. La ciudad de Abdad fue construida originariamente por los nabateos, un pueblo árabe nómade que la convirtieron en una ciudad comercial. Era una estación de importancia en la ruta de Eilat y de allí al lejano oriente. En esos tiempos, ya los romanos habían aceptado el cristianismo. Bajo la dominación romana, la desolada ciudad de Abdad es reconstruida. La iglesia de San Teodoro que vemos aquí es una reliquia de aquel periodo. San Teodoro fue un mártir griego del siglo IV. Este monasterio se encuentra al lado de la iglesia. Fue construido por monjes cristianos que resolvieron vivir aquí en el desierto del Negev. Los bizantinos han dejado rasgos evidentes de su dominación de estas tierras, donde construyeron tantas iglesias, castillos y fortalezas. Pero aún quedaban judíos en el país, tratando de conservar su acervo espiritual. Mantienen su corte suprema, el Sanedrín, que se reunían allí, en Beit Shearim. En Beit Shearim también vivía uno de los más afamados estudiosos judíos, Rabbi Yehuda HaNasi, quien ha compilado la Mishnah. Aquí es donde ha sido sepultado junto a sus dos hijos. Sarcófagos de piedra tallada con varios decorados depositados en las cámaras de las catacumbas. Este piso de mosaico, encontrado en una antigua sinagoga cerca de Jericó, ostenta la inscripción hebrea «Sea la paz sobre Israel». El edificio es muy antiguo, ofreciéndonos una prueba más de la existencia de los judíos en este país en todas las épocas. Sean recordados para bien, sea para la eternidad su memoria. Amén. Los musulmanes conquistan el país. Los descendientes del profeta Mahoma difunden su verbo y el Islam pasa a ser la religión predominante del Medio Oriente. El área del templo recibe un nuevo nombre, el Haram al-Sharif, en memoria del Sharif Omar, quien conquista la ciudad santa. De este mismo lugar, el profeta Mahoma habría ascendido al cielo, dice la leyenda musulmana. La mezquita de Omar, con su cúpula de la roca, es la más bella de las mezquitas del mundo islámico. El monumental edificio octogonal, construido por Abd el-Malek, se encuentra sobre el preciso sitio donde se habría dado la ascensión de Mahoma. Jerusalén y el área del templo son pues lugares sagrados para el Islam. Solo las ciudades sagradas Meca y Medina en Arabia Saudita son consideradas más sagradas para los musulmanes. Jerusalén, denominada Elia Capitolina para los romanos, pasa a ser ahora el Quds, la sagrada. La antigua Jericó, llamada ahora Tel Sultán por los musulmanes. Aquí es donde se visita el lujoso palacio de Califa Hisham, de la dinastía Umayyad. Cuando Damasco, la capital de los Umayyad, está en la lejana Siria y el palacio de Jericó sirve como lugar de reposo invernal para los gobernadores musulmanes. Durante la dominación musulmana son construidas muchas mezquitas en todo el país, principalmente en las ciudades mayores como Jerusalén y Hebrón,
realzando así su significado religioso. Regresan los cristianos a Tierra Santa cuando en Europa hay un profundo resentimiento por la presencia musulmana. Al frente de los cruzados está Ricardo Corazón de León de Inglaterra y el rey Godofredo al mando de tropas francesas, alemanas e inglesas. Este fuerte, el del Beldoin, ha sido bien denominado por los cruzados que lo construyeron. Ofrece una maravillosa vista de sus alrededores, el Valle del Jordán y las montañas de Galaad de Transjordania. Aún así, los judíos jamás habían abandonado el país. Siguen existiendo comunidades judías en Jerusalén y en Hebrón, en Tiberíades, en la Galilea y en Safed, centro del misticismo judío, la Kabbalah. El país es conquistado y vuelto a reconquistar. Salah ad-Din Saladino, el guerrero musulmán, vuelve a tomar el país y los musulmanes regresan a los santos lugares. Los muros que rodean a la ciudad vieja de Jerusalén han sido construidos sobre cimientos de la antigüedad y llegan a su altura actual por obra de los turcos. A la ciudad vieja de Jerusalén todavía se entra por los 7 pórticos en sus murallas. Sigue transcurriendo el tiempo cuando Napoleón Bonaparte sueña con fundar un imperio oriental como lo habían hecho tantos conquistadores anteriores. Se proponía arrancar a la India del dominio británico, pero como a lo largo de los siglos, la tierra de Israel se alzaba en su camino. Combate en Gaza e invade el país avanzando hacia el norte. Napoleón es derrotado ante la fortaleza de Acre y su flota debe abandonar el país. El primer suburbio judío fuera de las murallas es construido a instancias de Ser Moisés Montefiori. Así nace la moderna Jerusalén. Su expansión es rápida y pronto es más grande que la ciudad vieja. Entretanto, otra figura inmortal del renacimiento judío, el barón de Rothschild, echa los cimientos de la agricultura moderna del país. En esta época es fundada la primera población agrícola del país, Zichron Yaakov. Rishon LeZion es un poblado similar. Los pioneros son inspirados por su fe en la visión del Estado judío a crearse, como lo hubiera previsto Theodor Herzl. El movimiento sionista crece en la diáspora. Los judíos son llamados a retornar a su patria. La Primera Guerra Mundial. El país todavía dominado por el Imperio Turco es escenario de batallas. Finalmente el general británico Edmund Allenby invade la tierra de Israel y entra a la ciudad vieja por el pórtico de Jaffa. En la tierra de Israel ha nacido el pueblo judío. En esta tierra se ha forjado su carácter espiritual, religioso y nacional. Aquí ha vivido en soberana independencia. Aquí ha creado una cultura de significado nacional y universal, y dio al mundo el eterno libro de los libros. Así reza el primer párrafo de la Declaración de la Independencia de Israel, dada a conocer en los propios días de la Guerra de Liberación. Un día después de la Declaración de Independencia estalla la Guerra de Liberación.
El país está en sitio. Yad Mordechai, un kibutz nuevo en el sur, fundado por sobrevivientes del Holocausto, es aislado del resto del país. Los pocos combatientes resisten el ataque del ejército egipcio y de sus divisiones blindadas. Yad Mordechai pasa a ser símbolo de heroísmo. Nace el Estado. En la tierra de Israel es donde se encuentran Oriente y Occidente, Norte y Sur, lo viejo y lo nuevo, lo religioso y lo laico. Aquí se entreveran la tradición y la cultura, se amalgaman el pasado y el futuro y coexisten la realidad y los sueños. Esta tierra que tanto significa para tantos en todo el mundo debe transformarse en un crisol viviente del que debe de partir una sola palabra: paz. En esas tierras deambulaban y predicaban los profetas de las tres grandes religiones. Repítase pues el mensaje de esperanza de Isaías en esta ciudad, desde la cual se había dirigido al mundo todo con su profecía. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león andarán juntos, y un niño los pastoreará.